Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. En Masama sería uno de los primeros en enterarse de la inminente catástrofe que se les venía encima. De un momento a otro, tanto Freezer como Cell ya no eran parte del otro mundo. De hecho, ni siquiera estaban catalogados como muertos. Bardock le preguntaría cómo era posible tal cosa, si nadie había pedido revivirlos con nada. En Masama le contestaría que quizá el plan que tenían de fusionarse no era solo para buscar poder, sino además, quedar completamente exentos del otro mundo. El robar a Ub de la Tierra y seguramente era para extraer el alma de Majin Buu. Con ello, al fusionarse, el ser resultante al poseer a alguien vivo, automáticamente se vuelve un mortal nuevamente aunque la mayoría de sus partes estén muertas. En Masama le pediría a Bardock que por favor le comunicara esos problemas a Goku, debido a que si no tomaban cartas en el asunto esto sería incluso peor que el caos hecho por Kaarak. Por otra parte, un Goku completamente deprimido por la culpa, entendería que aquel guerrero que él tanto quiso, que conoció y entrenó para ser uno de los más poderosos protectores de la Tierra, y más aún, de sus mejores amigos ya no existía. Era imposible traerlo de vuelta debido a que su alma ahora era de Majin Buu nuevamente. Ali les diría que aunque sonara cruel, era imposible que ella los ayudara debido a que era la protectora de la dimensión Amazon. Vegeta le reprocharía eso, diciendo que ellos no venían con la intención de pelear y que la que los atacó sin sentido era ella. Si hubiese escuchado quizás se habría salvado la vida de Smokoso. Goku le diría a Vegeta que no dijera esas cosas, ya que con tanto caos, era fácil pensar que los que lo causaban eran ellos. Esta vez gracias a esa nueva transformación llegarían más rápido a la dimensión neutra, por lo que era mejor ir y detener a esos sujetos. Mientras tanto, Cellbuzzer ya presente se sorprendería increíblemente de su poder. Este diría que aunque esperaba ser poderoso, no sabía que su potencial sería tan increíble como el de esa fusión. Bibidi Babidi le diría que era hora entonces de cumplir su parte del trato. Cellbuzzer les diría que lo había olvidado así que se lo recordaran. El plan era asesinar de una vez por todas a Goku, y luego otorgarle el poder del otro mundo y de los 5 infiernos a ellos. De esa forma sabrían cuál eran los secretos de dicho lugar. Cellbuzzer les respondería que primero probaría sus poderes, para ver si todo estaba bajo control. De esa manera viajando hacia su primera dimensión como Cellbuzzer. La dimensión Omega. Por otra parte, Goku y Vegeta se despedirían de Ali, transformándose en su nuevo nivel y volando a toda velocidad a la dimensión neutra. Esta vez con esa transformación sería pan comido. Yendo, Goku le diría a Vegeta que esa transformación era increíble, sentía como si pudiera elevar su poder hasta el punto que quisiera sin detenerse. Vegeta le diría que gracias a alternar transformaciones, el poder se incrementaba debido a la constante variación de ki. Realmente siempre tuvo C en ese estilo de técnica, pero jamás pensó en encontrar un nuevo nivel a través de ello. Debido a que era un estado combinado entre la potenciación más poderosa del Super Saiyajin, la cual era el Super Saiyajin 3, y la transformación biológica más poderosa de la raza, la cual era el Super Saiyajin 5, el desgaste e incremento de poder les daban una capacidad casi ilimitada. Eso sí, usarla acortaba mucho la vida debido al desgaste físico. Goku diría que podía aumentar su poder mucho más allá del Super Saiyajin 7, pero que sentía que el cuerpo de esa nueva transformación no soportaría incrementar todo ese poder. Vegeta, quien iría comprendiendo cada vez más dicha transformación, le diría que esa no era una transformación sencilla para alcanzar. No era algo que pudieran tan siquiera enseñarles a sus hijos debido a que solo era para Saiyajin de raza pura cuya edad sea muy longeva. Solo por ponerle un nombre, le pondría Super Saiyajin 8, no solo porque era la suma del Super Saiyajin 3 y 5, sino además porque era más poderosa que el Super Saiyajin 7 sea cual fuese su poder completo. A lo que Goku afirmaría diciendo que sí que era más poderosa.
En Masama se comunicaría con Kibito-Shin, quien dudoso no sabría qué estaba pasando. Este le diría que imaginaba que sabían lo de Cell y Freezer, a lo que Kibito-Shin le respondería que sí. En Masama les diría que las cosas se habían complicado mucho, pero en el infierno todos estaban muy preocupados por la seguridad que había. Es por ello que él se encargaría de mantener el orden, y que mandaría al padre de Goku para que les informara la situación. Kibito-Shin aceptaría, e iría en busca de Bardock. Al llegar al planeta supremo, este les comentaría todo, pero no sobre antes de que llegaran Goku y Vegeta. En un abrir y cerrar de ojos un par de poderes inimaginables se harían presente, siendo estos evidentemente Goku y Vegeta en Super Saiyajin 8. Nadie lo podía creer. Estos parecían un híbrido entre Super Saiyajin 3 y 5, y su poder era prácticamente incalculable. Bardock, nuevamente con una sonrisa orgullosa, le diría a su hijo Kakaroto que si alguna vez planeaba ponerse un límite. Goku se sorprendería de ver nuevamente a su padre, preguntando qué era lo que estaba pasando. Bardock le diría que mejor se sentaran ya que les contaría algo que seguramente no sería para nada bueno. Bardock ya sabía que ellos habían viajado a la dimensión Amazon, pero que lamentablemente no había resultado. Ya no existía y ahora hay un problema mucho mayor. Goku y Vegeta le dirían que ya lo sabían, pero que ahora con su nuevo poder era imposible que la fusión de esos miserables pudiera hacerles frente. Bardock diría que no estaba seguro, pero con esa fusión era muy mala idea el confiarse. Habían conseguido un poder inimaginable y no sabían en dónde estaban. El problema radica en qué era lo que querían ahora que ya estaban fusionados. Hacía unas horas en Masama diría que cientos de miles de almas provenientes de la dimensión Amazon habían caído en los infiernos más profundos. Esto era terrible, debido a que la dimensión Amazon era conocida por tener a los guerreros mercenarios más poderosos. Si de un momento a otro tantas almas de dicho lugar llegaron repentinamente, entonces aquel ser denominado como Cell era mucho más peligroso y pesadillesco de lo que imaginaban. Kibito-Shin le diría a Bardock que quizá no había demasiado de qué preocuparse, ya que entre sus filas habían 3 Super Saiyajin 6 y 2 Super Saiyajin 8. Realmente si podían dejar su confianza en alguien, sería en esos guerreros. Nuevamente Bardock le diría que entendía la situación, pero él solo era un mensajero. Mientras no sepan cuál es la ubicación y poder real de esa fusión, mejor que no se le acercaran ya que era demasiado peligroso. Él sabía que sus poderes eran enormes, pero ir a atacar a semejante bestia de la nada, sería ir en desventaja. Todos aceptarían, a lo que Vegeta diría que él iría a entrenar en la habitación del tiempo, para así volverse más poderoso y demostrar que él solo podría acabar con esa absurda amenaza, a lo que Goku también decidiría acompañarlo. Mientras tanto, luego de un largo viaje, Cell llegaría a la dimensión Omega. La dimensión Omega era conocida también como la dimensión del tiempo. En esta dimensión el tiempo no transcurría para nada mientras se encontraran cerca del núcleo de esta. Mientras más lejos del núcleo, más rápido transcurría el tiempo. Sin embargo, el tiempo en toda esa dimensión transcurría increíblemente lento, por lo que todo ser viviente que habitara allí era virtualmente inmortal. Eso hasta la llegada de Cell, quien diría que ese lugar era perfecto para entrenar un par de cosas que quería dominar primero. Bibidi y Babidi, quienes le habían comentado de dicho lugar, se encargarían de experimentar con dicha dimensión. Ya en la habitación del tiempo, Goku y Vegeta comenzaría a entrenar el Super Saiyajin 8. Sin embargo, Goku vería que la habitación del tiempo tenía la peculiar característica de cargar el sello de Irina bastante rápido. Antes de usar el Super Saiyajin 8, Goku le diría a Vegeta que intentaría probar el Super Saiyajin 7. Vegeta le diría que no estuviera fanfarroneando, a lo que Goku le diría que solo era para probar su capacidad real con esa transformación, ya que nunca la había usado a voluntad. Bardock, quien los habría acompañado, le diría a Kakaroto que todos habían sentido ese inmenso poder cuando regresó a su dimensión. Sería un honor verla de nuevo. Goku se quedaría muy quieto por un momento, comenzando a salir centellas negras y rojas de su cuerpo. Lo primero que todos notarían sería el poder tan oscuro y negativo que tenía ahora. Luego comenzaría a expulsar su poder de forma muy violenta, transformándose en Super Saiyajin. Vegeta le diría si olvidaba que querían ver al Super Saiyajin 7. Goku le diría que para alcanzar el poder máximo de la transformación, debía usar su poder natural, y luego contaminarlo de energía maligna, por decirlo de alguna manera. Es así como de un momento a otro el cabello de Goku se tornaría de color azul negativo, pasando del Super Saiyajin 1 al 2, y del 2 lentamente a la fase 3 del Super Saiyajin 7.
el poder que desataba dicha transformación era sencillamente abominable. Vegeta sorprendido le diría que se esperaba que fuera poderoso, pero no a tal punto. Kakaroto realmente parecía un demonio con esa apariencia y ese poder. Goku le diría que no tenía mucho tiempo, así que mejor que empezaran. Vegeta transformándose en Super Saiyajin 8 también haría temblar incluso la Tierra estando en la habitación del tiempo. Cabe aclarar que habían optado por irse lo más lejos posible de la puerta a la habitación del tiempo para no destruirla. Aún así, abrir un portal hacia la Tierra para ellos era un simple chasquido de dedos. La batalla comenzaría, en donde ambos estarían bastante parejos. Goku aún así tenía bastante ventaja en velocidad, mientras que Vegeta tenía bastante ventaja en poder. Vegeta le diría de Goku que no esperaba que fuese tan poderoso, incluso para el Super Saiyajin 8 es bastante aceptable su nivel. No obstante, como era de esperarse con el Super Saiyajin 8, Vegeta sabría que podía incrementar su poder cuanto él quisiera sin abusar del privilegio. Es así como de un momento a otro comenzaría a incrementar su velocidad de manera exponencial, dejando a Goku sin muchas chances. Goku le diría a Vegeta que incluso ya era superior a su ancestro Kidnapped, quien era temido en toda la dimensión vacía. Vegeta le diría que él era el máximo exponente Saiyajin, y nadie podía igualarlo. Ni siquiera si era el mismo de otra línea de tiempo. La batalla seguiría, en donde el Super Saiyajin 7 demostraría lo aguerrido que era contra el Super Saiyajin 8. Como último intento, Goku usaría un Super Kamehameha negativo, a lo que Vegeta respondería con un Final Flash. Obviamente, por más si el ataque de Goku fuese demencial para toda lógica, el ganador resultaría ser Vegeta. Goku volvería a su estado base, diciendo que tanto el Super Saiyajin 7 como el 8 eran cosas increíbles. Bardock por otro lado, estaría sin palabras. El Super Saiyajin 7 era demencial, pero había que admitir que la fase 8 tenía mucho más potencial. Bardock le diría de Goku y Vegeta por qué estaban tan parejos si se supone que el Super Saiyajin 8 era en teoría muy superior. Goku le diría que luego del Super Saiyajin 5 no existían más transformaciones. De hecho, el límite de la raza era ese. A pesar de que podía incrementar su poder como Super Saiyajin 5 infinitamente, era demasiado lento y casi ni se notaba. En cambio tanto Kakaroto como Vegeta, aunque ya habían alcanzado el límite de la raza, aún no habían alcanzado su límite. Es por ello que aunque numeraran las transformaciones, estas no eran naturales de la raza. Por otra parte, en la dimensión Omega, Cellbuzzer comenzaría a entrenar sus capacidades. Aunque era infinitamente poderoso, aún tenía la necesidad de romper la palabra infinidad con sus poderes. Es así como luego de meditar por algunas horas que en realidad se traducirían como días y semanas cerca del núcleo, este se levantaría comenzando a desatar un ki tan feroz e inimaginable, que comenzaría a agrietar la dimensión entera. En un lugar increíblemente alejado a cientos de miles de años luz, Goku y Vegeta serían abrumados por dicho poder. Resulta ser que la habitación del tiempo era un portal físico entre la dimensión neutra y la dimensión Omega. Es por ello que aunque muy alejados, el poder de Cellbuzzer podía sentirse. Solo el sentir su poder era como recibir un golpe muy fuerte en el pecho. Tanto Goku, Vegeta y Bardock no tendrían ni la más mínima palabra que decir. Primero se preguntarían de quién era semejante bestialidad de poder, pero luego diría que cómo era posible que alguien estuviera en ese lugar tan desolado. El solo impacto del poder de Cellbuzzer destruiría la puerta de la habitación de tiempo. Goku diría que era obvio que ese poder era el de Cellbuzzer. No sabía muy bien cómo, pero estaba en algún lugar de esa dimensión entrenando al igual que ellos. Su poder era más allá de lo comprensible. De hecho, era que de una vez por todas habían aceptado que ese enemigo era muy superior. Vegeta furioso diría que él iría en busca de ese insecto para hacerlo morder el polvo. Goku lo detendría diciendo que él sabía mejor que nadie que ahora no eran rivales para semejante monstruo. Era increíble, pero había que buscar otra manera de poder hacerle frente. Haciendo un simple chasquido con el Super Saiyajin 8, saldría de dicho lugar. No podían ocultar el miedo que había provocado en ellos el poder tan terrorífico del Cellbuzzer. Todos temblaban por la impotencia y miedo de encontrársele de frente. Aún así, su corazón Saiyajin latía, y eso siempre era señal de emoción por una gran batalla. Bardock nuevamente sería llamado por Enma-sama, pues era quien debía vigilar que nadie más escapara. A todas estas, Goku le diría que lo acompañaría, debido a que necesitaba preguntarle a Enma-sama algo sobre los 5 infiernos ocultos. Bardock le diría que Enma-sama era muy celoso con esa información, y que mejor no lo molestara. Aún así, Goku iría.
Vegeta se quedaría, debido a que quería seguir reflexionando sobre cómo incrementar más su poder como Super Saiyajin 8. Ya en el otro mundo, Masama se sorprendería de ver a Goku, diciendo que era admirable que entrara y saliera con vida de la dimensión Amazon. Goku sin rodeos le diría que estaban a merced de una amenaza que ni siquiera las transformaciones Saiyajin más poderosas podrían detener. El poder de Cell Butcher prácticamente no tiene límites. Si quería derrotarlo, era mejor optar por otro método. Así que mejor le dijera cómo funcionaban los infiernos, ya que debía saber dónde estaba Irina luego de morir. Si había alguien que podría aconsejarlo sobre cómo derrotar a alguien así, era ella. Masama le diría que de tanta gente que moría, él no podía darle información de gente específica. Aún así, los infiernos eran demasiado grandes, por lo que jamás la encontraría. Igual, si hablaba de algún guardia dimensional, dichos seres al morir no dejan de existir, pero solo se hacen la esencia de lo que fueron. Aunque su alma existía, a quien conoció como Irina no. Sin embargo, hay algo que quería comentarle que lo tenía sumamente preocupado. Masama le diría que si recordaba a su hijo. Goku le respondería si se refería a de Goten y Gohan, a lo que Masama diría que no. Que se refería a su hijo Zaiko. Goku sorprendido, le diría que obviamente sí, ese sujeto casi aniquilaba a toda la Tierra. Masama le diría que estaba haciendo mucho caos en el infierno donde se le había asignado. Es por ello, que lo había trasladado a uno de los lugares más profundos, debido a que había desarrollado un poder mucho mayor al suyo. Goku impactado le diría cómo era eso posible. Masama le diría que Zaiko era denominado un contenedor de poder, y que por ello lo habían confinado a uno de los lugares más profundos del infierno. Muchísimo más profundo que de donde venía Kaarak. Goku le diría que entonces cuál era el problema, a lo que Masama le preguntaría qué debilidad tenía un Saiyajin para así poder apaciguarlo definitivamente. Con tanto poder, no era posible lavar su alma debido a que no lo permitiría. Goku le diría que como tal no conocía ninguna debilidad Saiyajin más que lo tomaran de su cola, pero Zaiko no tenía dicha debilidad. Goku en ese caso, diría que si el poder de Zaiko era tan grande, les serviría para pelear con la nueva amenaza. Masama le diría que eso no sería posible debido a que ese Saiyajin era un psicópata. Goku le diría que lo dejara ir a donde estaba Zaiko, para ver si podía convencerlo. La respuesta sería un rotundo no, debido a que era imposible sobrevivir en esos infiernos. Si había algo que Goku no podía hacer era eso. Goku respondería que tranquilo, pues tenía un plan. Masama le preguntaría a qué se refería con un plan, debido a que no tenía autorización de ir. No solo por él, sino que el incurrir en esos infiernos podría crear incluso más amenazas de las que ya de por sí existían actualmente. Si creía que todos los infiernos eran igual al que él conocía, pues estaba muy equivocado. Cada uno de ellos era terrible, diseñados para doblegar incluso a los seres más malignos hasta hacerlos caer de rodillas suplicando clemencia. Goku le diría que él ya lo sabía, Irina de quien le hablaba, ya le había mencionado cómo funcionaban cada uno de ellos, hasta el punto de conocer superficialmente cómo actuaba cada uno. Sin embargo, a pesar de que sabía que era muy riesgoso el ir, él ya conocía más o menos la capacidad de Cell Butcher, el cual realmente estaba mucho más allá de toda lógica posible. Si había aunque sea una posibilidad de reunir a guerreros poderosos para detenerlo sería mucho mejor. Por primera vez, Goku entendía que no podía hacerlo solo. Masama se mantendría firme en la decisión de no otorgarle autorización para ir a dichos lugares, por lo que mejor buscará otra forma de solucionar esos problemas. Goku, ya perdiendo la paciencia, le diría que él también tenía responsabilidad, debido a que Cell y Freezer eran su encomienda y los había dejado ir. Masama, ya furioso, le reprocharía de Goku que no fuera insolente y se marchara lo antes posible de su vista. En ello Goku de un instante a otro emanaría una energía increíblemente densa que haría oscurecer todo el infierno. En una gran oscuridad, lo único que se vería serían un par de ojos rojos pertenecientes a Goku. Este, transformado en Super Saiyajin 7, haría que el infierno superficial se sumiera en penumbras, dejando a Madayosama aterrado con tal poder. Este le diría de Goku cómo era posible que tuviera un ki tan oscuro y negativo. Goku en un tono muy serio le diría que él si quería podía causar un caos sin precedentes en el infierno, del cual jamás se podría reponer. Masama, temeroso, le diría que el Goku que conocía jamás haría esas amenazas. Goku le diría que no era una amenaza, era un hecho solo para darle un ejemplo que ni con eso sería capaz de hacerle frente a Cell Butcher. De esa magnitud era el peligro.
Si el Super Saiyajin 7 no era rival para esa fusión, entonces debían buscar otra manera de derrotarla. En Masama esta vez dejaría el miedo al ki de Goku por un lado, y pensaría que si lo que este le decía era cierto, entonces sí estaban ante algo de proporciones dimensionales. Sin embargo, en Masama le comentaría de Goku que aún dejándolo ir, este jamás podría escapar. Quienes gobiernan o supervisan dichos lugares no le rinden cuentas a nadie. Los infiernos son tierra neutra sujetas a las reglas de quienes los gobiernen. Por ello tampoco sería posible. Goku le diría que si ese era el caso, él los enfrentaría para obtener respuestas. En dado caso de que lograra el objetivo, entonces salir del infierno a las malas sería la opción. En Masama lo vería como una locura aún así, pero le advertiría de Goku que si entraba a dicho lugar debía olvidarse de ayudas. Ni siquiera el regente de los infiernos lo podría ayudar. También tenía que tomar en cuenta que Zaiko se encontraba en uno de los más peligrosos, siendo este el infierno número 2. Allí donde se enviaban a las peores escorias del multiverso. Goku, muy confundido, le preguntaría si lo peor estaba en el cuarto infierno, que es lo que había en el infierno número 1. En Masama quedaría sin palabras al oír eso de Goku, preguntando cómo diablos sabía que existían 5 infiernos. Esa información solo la conocía él y muy pocos elegidos. Goku, sonriente, le diría que Irina era mucho más inteligente de lo que pensaba entonces, debido a que ella tenía muchos miles de años investigando eso. En Masama le diría de Goku que jamás de los jamases se debía abrir la puerta al primer infierno. Es un infierno que jamás fue diseñado para nadie, y que solo existía debido a que era el primer intento de creación del multiverso. Es decir, que era un multiverso fallido lleno de caos, fallas de realidad, tiempo e incluso de aquelarres cósmicos de proporciones inimaginables. Goku preguntaría qué era lo que era enviado allí entonces, a lo que en Masama le diría que ya no habían más preguntas. Ahora sabía mucho más que lo que saben los Kaioshins incluso. Antes de intentar continuar, en Masama le preguntaría de Goku si planeaba ir solo. Goku le diría que este problema era muy serio por lo que debía emplearse a fondo sin arriesgar la vida de nadie. En Masama le diría que los infiernos son lugares engañosos. Llenos de valles tormentosos, llenos de sufrimiento y que podían llegar a confundirlo perdiéndose así para siempre. Si tenía la posibilidad de ir acompañado era mucho mejor. Este le recomendaría ir con Vegeta. Goku, un poco dudoso, respondería lo mismo, siendo que no quería arriesgar ninguna vida más que la de él. Si se perdía, no habría nadie capaz de detener a Cellbuzzer. En Masama le diría que si ese ser era tan poderoso como él decía, con o sin Vegeta el resultado sería el mismo. Goku finalmente accedería a llevar a su compañero a esta gran prueba. Vegeta se encontraría meditando antes de que Goku apareciera ante él. Goku le comentaría toda la situación, preguntándole a Vegeta si se sentía en la capacidad de viajar a esos infiernos. Vegeta diría que la pregunta ofendía, por lo que era hora de probar sus poderes nuevamente. Con la teletransportación, estos aparecería ante en Masama nuevamente, así estos obteniendo un sello que les permitiría acceder al infierno número 4. Goku y Vegeta emprenderían su viaje encontrándose por el camino con antiguos enemigos quienes dirían que ahora sería su fin. Cell y Freezer eran invencibles por lo que huir no los salvará. Así comenzando una nueva aventura. Abriendo un portal al infierno 4, estos lograrían acceder. Lo primero que lograrían percibir, sería un infierno terriblemente silencioso. Era un lugar plano, inmenso y terriblemente desolado. Realmente, parecía menos peligroso de lo que quizá pensaban. Vegeta le diría de Goku que le explicara qué era lo que había que hacer ahora. Goku le diría que tocaba avanzar para encontrar a quienes regían este infierno. Si encontraban a quien lo mantenía en orden, este les daría el sello para el siguiente infierno. Ambos se transformarían en Super Saiyajin 4, tomando dicha fase como estado base. Esto, debido a que tenían un gran dominio de la transformación, además de también y preparados para todo. Mientras avanzaban, estos se irían sintiendo cada vez más débiles. Por alguna extraña razón su poder estaba disminuyendo rápidamente, lo cual era bastante extraño. Vegeta comenzaría a fatigarse sobremanera, preguntando qué clase de lugar era ese. Este, queriendo avanzar rápidamente, se adelantaría, cosa que haría de Goku percatarse de algo bastante extraño. Al parecer, Vegeta tenía pegadas a su espalda un montón de sanguijuelas. Estas eran las responsables de drenar tan rápidamente el poder de ambos. Luego de un rato, tanto Goku como Vegeta perderían sus transformaciones de Super Saiyajin 4 debido a que su energía estaba siendo absorbida rápidamente.
Estos se ayudarían mutuamente a quitarse a esas criaturas de encima, lo cual era en extremo complicado. Goku mencionaría que en ese caso era más seguro volar, y transformándose en Super Saiyajin 5 limpiarían su cuerpo de esas molestas alimañas. Vegeta le diría cómo era posible que cosas tan asquerosas como esas estuvieran pegadas a su cuerpo, sin ellos tan siquiera darse cuenta. Goku diría que quizá eran criaturas microscópicas, que habían tomado tamaño debido a la cantidad de energía que les habían robado. Diría esto, debido a que ya tenían más de esas cosas pegadas a ellos. Nuevamente estos las evadirían expulsando su poder, así Vegeta sugiriendo el llevar una barrera de energía para poder mantenerse alejados de esas cosas. Goku preguntaría si eso no gastaría mucha energía, a lo que Vegeta le respondería que igualmente la perderían si no hacían nada. Es así como a toda velocidad se dirigirían recto a cualquier lugar en donde se sintiera el mínimo indicio de ki. Por otra parte, Cellbuzzer sentiría que ya era momento de abandonar la dimensión Omega, siendo que había obtenido un mejor control sobre lo que serían sus posibles transformaciones. Sin embargo, dicha dimensión no la había pasado bien. De tantas expulsiones de ki, Cellbuzzer la había dejado en ruinas. Básicamente no existía ningún ser vivo ahora. Es por ello que antes de irse, la destruiría por completo. De un momento a otro, el palacio de Kamisama también volaría en pedazos por ser parte de la dimensión Omega gracias a la habitación del tiempo. Cellbuzzer tenía planeado seguir buscando dimensiones para poder destruir. En la Tierra, Goten, Trunks y Gohan estarían conscientes de la nueva amenaza, siendo lo que tomarían la responsabilidad de hacerse fuertes y buscar a gente fuerte. A pesar de lo mucho que habían entrenado, sabían que el Super Saiyajin 6 no sería de mucha ayuda contra la fusión de villanos. De esta forma, viajarían fuera de la Tierra buscando guerreros que los ayudaran. En el infierno número 4, Goku y Vegeta estarían avanzando lento pero seguro. Era increíble, pero ese lugar drenaba la energía de forma muy rápida. Vegeta mencionaría que no aguantarían mucho más que ello, debido a que su energía ya no era la misma de cuando iniciaron. Si caían inconscientes en dicho lugar, seguramente jamás despertarían. Ya siendo dificultoso hasta el volar, ambos decidirían ir caminando ante la duda de no saber hacia dónde ir. Agobiados y sin ideas, comenzarían a plantearse si viajar a dicho lugar era buena idea. Ese solo era el infierno número 4, y ellos debían viajar al 2, que era lo que pasarían en esos dos infiernos restantes. Era increíble, pero el infierno superficial parecía el paraíso comparado con este. El lugar era prácticamente inacabable y vieras a donde vieras todo era plano y exactamente igual. Era una situación desesperante. Un tiempo después de seguir avanzando ya casi sin energías, una voz muy conocida les comenzaría a hablar. Tanto Goku como Vegeta se pondrían en guardia debido a que no tenían idea de quién era. Es así como emergiendo del suelo, el Tsufuru Baby aparecería ante ellos. Sorprendidos, estos le preguntarían cómo diablos había sido condenado a dicho lugar y que mejor se alejara si no quería ser eliminado nuevamente. Baby, aunque era el mismo, parecía no tener intenciones hostiles contra ellos. De hecho, les explicaría cómo evitar que su poder fuese drenado. Tal cual como ellos ya sabían hacerlo, solo debían reducir su ki al mínimo, para no llamar la atención de alimañas caronderas. Goku le diría que era lo que planeaba, ya que no confiaba en él para nada. Baby le diría que en ese lugar este era prácticamente inmortal, por lo que si quisiera atacarlos, tenía una eternidad para hacerlo. Vegeta en ese caso le preguntaría a él por qué ayudarlos entonces. Baby mirándolos fijamente les respondería con otra pregunta. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo en dicho lugar? Estos explicarían la situación y el peligro que el multiverso estaba atravesando, siendo la verdad bastante confuso para el Tsufuru. Buscar al hijo de Goku en el segundo infierno era una locura. Para comenzar, esos lugares son completamente insoportables. Como tal, el infierno 4 es un simple campo de entrenamiento para quienes allí habiten. Además, es casi seguro que Zaiko jamás los ayudaría. Goku le preguntaría si conocía a Zaiko, a lo que Baby respondería que sí. Esto, debido a que este debía ser condenado al infierno 4 en primer lugar, pero extrañamente fue trasladado. Tanto a Goku como Vegeta se le haría extraño eso, preguntando por qué lo habían cambiado de lugar. Baby les diría que no entendía muy bien la razón, aunque para ser trasladado a dicho lugar debía ser grave. El infierno 2 es la tierra de los modificados. Un lugar en donde todo ser vivo con alma pero biológicamente modificado debe ir.
Seres como el mismo Majin Buu debían estar en ese lugar, debido a que vivían para absorber o poseer el poder ajeno, modificando así el equilibrio natural. Es por ello que el castigo es ser mandado a un lugar tan llano y simple. Un lugar en donde no haya poder para absorber, lo cual para seres como él era desesperante. Goku le preguntaría entonces por qué no intentaba parasitarlos. Baby diría que no era necesario, debido a que más bien necesitaba que ambos siguieran avanzando. Si liberaban a Zaiko para sus planes, quizá en Masama se apiade de él mandándolo al infierno 4 para así lograr obtener su poder. Allí, quien sería la amenaza más grande sería él mismo. Pero de momento necesitaba de su ayuda para ello. Goku le diría que era imposible que permitieran que Zaiko cayera en dicho infierno, por lo que se olvidara de sus planes. Baby sonriendo diría que eso no dependía de él. Baby, siendo conocedor de dicho lugar, les mostraría el camino a seguir, para avanzar al infierno número 3. Cellbuzzer por su parte, había perfeccionado a la perfección su primera forma para hacerla lo más estable posible. Este entendería que el miserable de Goku no dejaría de entrenar, haciendo que su existencia fuera un riesgo. Sin embargo, ahora estaba más que preparado para eliminarlo y destruir el multiverso por completo. La terrible pesadilla estaba por comenzar, con Cellbuzzer dirigiéndose a la dimensión neutra, y más específicamente a la Tierra. Todo ello mientras Goku y Vegeta aún no estaban a las puertas del infierno número 3, Baby les diría que era de admirar su valor, o de verdad eran increíblemente estúpidos. Nadie con vida ha entrado allí, por lo que era casi seguro que habrían criaturas capaces de matar por obtener su alma. Sería mejor que fuesen con la guardia alta. Infierno 3. Goku y Vegeta se adentrarían lentamente a dicho lugar, al que contrario al anterior haría que se sorprendieran sobremanera. No por la apariencia del lugar, que era básicamente un caos total, sino por la infinidad de ki que se sentían. No sabía cómo, pero eran millones de personas las que estaban allí. Vegeta diría que según Baby, ya aquí comenzaba a haber seres de todas las dimensiones. Gracias a haber transitado el infierno 4, estos ya sabrían cómo ir sin llamar mucho la atención. Sin embargo, curiosamente verían seres conocidos en dicho infierno, y además seres que se retorcían de sufrimiento en el suelo sin razón aparente. La respuesta era que este infierno era el infierno de los egoístas. Aquellos seres que vagaron por su vida con la necesidad insaciable de obtener poder. No obstante, no de obtener poder tal cual como cualquier guerrero, sino el obtener poder con fines egoístas. Conquistar y esclavizar planetas, galaxias, universos y dimensiones. Estos eran condenados a vivir mentalmente batallas que jamás podrían ganar. Goku diría que este seguramente era el infierno donde se enviaba a quienes morían en la dimensión vacía. Sospechaba esto debido a que habían seres de otras dimensiones, y coincidía mucho con las descripciones de Irina. El mundo vacío servía como un puente entre la vida y la muerte para quienes cambiaban su vida por poder. Vegeta le diría que entonces por qué ellos no eran enviados a dicho lugar si un Saiyajin siempre busca poder. Goku le diría que no confundiera las cosas. Las personas o seres que veía en dicho infierno habían hecho cosas horribles, inimaginables e impensables con tal y buscar poder. Era diferente, ya que buscaban poder de maneras egoístas. Estar en dicho infierno era agobiante, debido a los gritos de desesperación que habían. Además, era muy nocivo, costando hasta la simple tarea de respirar. Otra cosa curiosa, era que no era posible el volar de alguna manera, cosa que entorpecía mucho el camino hacia el infierno 4. Aún así no era momento para detenerse o descansar. Había que lograr el objetivo, el cual estaba cada vez más cerca. Cellbuzzer camino a la Tierra, Goten, Gohan y Trunks fuera de ella, como también Goku y Vegeta. Había que actuar rápido. Goku y Vegeta avanzarían por el terrible infierno 3, siendo cada vez más intenso el malestar de estar allí. Era un ambiente muy pesado, con una constante sensación de culpa, impotencia y desesperación agobiantes. El no tener la capacidad de volar era demasiada desventaja, pero por más si lo intentaban era imposible. Vegeta comentaría si había otro plan, en donde quizá cortaran el camino en busca del siguiente infierno. Ese lugar, aunque no absorbía la energía como el anterior, era por lo mínimo muchísimo peor mentalmente. Goku le diría que no era para menos, debido a que este infierno era uno de los más peligrosos. Ellos habían estado un leve tiempo allí y ya no soportaban esa atmósfera tan terrorífica y desgastante. Ahora que se imaginara lo que era estar una eternidad entera encerrado en dicho lugar. Vegeta le preguntaría si es que él llegaba a morir en el mundo vacío, llegaría a parar aquí.
Goku le diría que era lo más probable, debido a que como dijo en Masama, los demonios que rigen estos infiernos no les rinden cuentas a nadie. Si Goku moría contra Kidnapped, debía ir irremediablemente a este lugar. De hecho, al ser un prófugo del mundo vacío, si moría actualmente quizá también lo llevarían a dicho lugar. En ello, un ataque terriblemente poderoso impactaría en ellos dejándolos moribundos. Estos sin entender, se levantarían con dificultades preguntando qué era lo que había pasado. Es aquí cuando se darían cuenta de la presencia de alguien bastante conocido y poco agradable. Mientras tanto, Gohan y los demás estarían visitando todos los lugares que Goku visitó cuando estuvo buscando las esferas del dragón por el universo. Esto debido a que debía reclutar a los seres más poderosos, para así poder frenar a Cellbuzzer. Todos se mostrarían escépticos hasta saber que a quien ayudarían sería de Goku, diciendo que en ese caso aportarían. Es así como poco a poco la Tierra se comenzaría a llenar de guerreros de todas partes del universo lentamente. Cellbuzzer, ya cumplido con su entrenamiento, el cual le había dado capacidades inimaginables, estaba en un peldaño completamente distinto al que todos esperaban. Al estar cerca del núcleo de la dimensión Omega, no se sabía qué tanto tiempo había entrenado, pero seguramente era mucho. Ya con su viaje dimensional había repartido tanto sufrimiento como era posible. Masacres, genocidios y destrucción era lo que dejaba en cada una donde estuviera. Un colosal poder que ahora se dirigía a una de las dimensiones más vulnerables. Irónicamente, de donde la fusión provenía. En el infierno, una figura conocida se haría presente, siendo este una vez más Evil Goku. Goku y Vegeta, sin palabras, se sorprenderían sobremanera de ver a este sujeto, ya que como tal no debía tener alma, más que la de Goku. Evil Goku le diría que claramente él quería apoderarse del alma de Goku, pero era simplemente un demonio negativo nacido de la energía de las esferas y la de Goku. No obstante, había quedado con la apariencia de quien lo erradicó en vida. Lo cual para él era un gran favor. Goku le diría que era lo que quería entonces, debido a que en dicho lugar no podía cumplir el objetivo de tener el alma de nadie. Evil Goku les diría que aunque pareciera imposible, no lo era. Aún así, con solo asesinarlos le bastaba por ahora. Ya tenía una eternidad para buscar sus asquerosas almas por todo ese infierno. Vegeta lo atacaría transformándose en Super Saiyajin 5. Evil Goku se sorprendería diciendo que cómo era posible que obtuviera esa transformación. Vegeta, sonriendo, más bien le daría las gracias, debido a que él y Kakaroto le habían demostrado que la fase 5 no era exclusiva del guardián de las esferas. Es por ello que Vegeta le diría de Goku que no interviniera. Esta vez quien eliminaría a esa alimaña sería él. Antes de comenzar, Vegeta le preguntaría a Evil Goku por qué estaba en ese infierno. Si su objetivo era obtener el cuerpo y alma de Kakaroto, entonces su lugar era el infierno 4. Evil Goku respondería que estaba impresionado, ya que Vegeta sabía de lo que hablaba. La razón por la que Evil Goku estaba en dicho lugar, era porque poseía el cuerpo de un Saiyajin. Es decir, un cuerpo con un poder increíble debido a las transformaciones que tenía. Goku diría que entonces lo trasladaron por la misma razón que Zaiko. Era muy peligroso que estuviera en el infierno 4. Evil Goku les respondería que como sabían que a Zaiko lo habían trasladado hacia otro infierno. Tanto Goku como Vegeta le preguntarían lo mismo. A lo que Evil Goku les diría que se callaran, transformándose así en Super Saiyajin 5. Este lo había estado entrenando, por lo que era más poderoso. Goku le diría a Vegeta que no tenían tiempo que perder, por lo que si lo iba a derrotar que fuese rápido. Vegeta aún así quería probar qué tan poderoso era a comparación del Super Saiyajin 5 de Evil Goku. Estos comenzarían a pelear, causando un leve mal presentimiento en Goku que se iría acrecentando lentamente con el pasar del tiempo. En el infierno 3, todos los demonios comenzarían a fijarse en ellos, así Evil Goku diciendo que si esos demonios iban a donde ellos estaban, los encerrarían como si estuvieran condenados. Evil Goku y Vegeta demostrarían estar igualados, siendo muy sorpresivo para la versión maligna de Goku. No obstante, Vegeta parecía estar más agobiado. Es así como este le diría a Evil Goku que aunque era poderoso, no era rival alguno para el gran Vegeta. Este comenzaría su metamorfosis, transformándose ante la sorprendida mirada de Evil Goku en Super Saiyajin 6. Este con una velocidad inimaginable atacaría a Evil Goku haciendo temblar gran parte del infierno 3. El golpe de Vegeta iba con intención de eliminar a Evil Goku de un tajo, pero increíblemente segundos después de ese golpe se levantaría como si nada. Sin embargo, eso solo emocionaría más a Vegeta, quien diría que así lo podría usar de saco de boxeo por un rato más.
Goku, impaciente, comenzaría a desesperarse debido a que no estaban para perder tanto tiempo. Si los demonios dimensionales los encontraban sería el fin. La batalla / masacre de Vegeta continuaría, siendo ya desesperante que Evil Goku siempre se levantara. Goku, quien estaba viendo a lo lejos, pensaría si era una prueba de dicho infierno, llevarlos a una batalla que no podían ganar. Sin embargo, segundos después recordaría algo completamente indispensable. El único que podía hacerle daño a Evil Goku era el mismo Goku. Esto, tal cual pasó en la Tierra. Es así como el mismo Goku en Super Saiyajin 6 interrumpiría la batalla con un ataque el cual se haría efecto aparentemente. Vegeta le reprocharía de Goku el por qué se metía, así Goku mencionándole si no recordaba su batalla en la Tierra, el único con la capacidad de dañarlo era él mismo. Vegeta entendería pues era realmente lógico. Así haciéndose a un lado para que Goku se encargara. Goku diría que no tenía tiempo, si esos demonios dimensionales los encontraban, los condenaría y jamás podrían escapar de dicho lugar. Evil Goku diría que entonces demoraría la batalla todo lo que fuese posible. Sin embargo, le llamaba la atención algo. Esa transformación, ¿qué era? Goku le diría que luego de eliminarlo, habían pasado muchas cosas, es por ello que se vieron en la obligación de superar sus límites, obteniendo niveles más allá del Super Saiyajin 5. Evil Goku notaría que había dicho niveles, por lo que entonces eran varios. Goku le diría que así era. Evil Goku respondería que era de esperarse, ya que él también había superado el Super Saiyajin 5. Tanto Goku como Vegeta se sorprenderían, preguntando qué clase de locura aberrante había hecho. Conociendo a ese sujeto, no era nada bueno. Evil Goku diría que hasta no ver su otro nivel, él no vería necesario el usar el suyo. Tenía que ver su máximo. Goku, frustrado pero a la vez muy emocionado, aceptaría. Este llevaría a cabo el mismo proceso de transformación que en la habitación del tiempo. Volvería a su estado base, transformándose en Super Saiyajin y contaminando su energía normal, con energía negativa, alcanzando el Super Saiyajin 7. Realmente, de las transformaciones más imponentes de todas. Incluso Vegeta, teniendo una transformación superior, se sorprendería cada vez que Goku la usaba. Evil Goku, completamente asombrado, diría que ahora su energía negativa era incluso más densa que la de él mismo. ¿Cómo era posible que consiguiera un nivel así? Goku le diría nuevamente que habían pasado muchas cosas, pero no tenía tiempo para explicarlas. En pocas palabras, para él era imposible obtenerlas. Evil Goku no preguntaba por qué quisiera obtener dicha transformación, sino porque poseía un método muy parecido al suyo. Goku no entendería, a lo que Evil Goku procedería de volver a su estado base y a transformarse en Super Saiyajin. Evil Goku, aunque poseía un Super Saiyajin diferente, no tenía ni la 10ª parte de la energía negativa suficiente para usar un poder como el del Super Saiyajin 7. No obstante, este había conseguido otro tipo de energía. Incrementando su ki increíblemente, este obtendría una transformación muy parecida al Super Saiyajin 7, pero de color completamente roja. Muy parecida a su Super Saiyajin 3, pues de hecho lo era, solo que contaminado con la energía del infierno. Evil Goku diría que le había costado muchísimo, pero al igual que él, también había entendido que las fases potenciadas del Super Saiyajin eran perfectas para emular energía. Mientras más energía infernal hubiera, más poderosa sería. Por lo que en dicho infierno su poder era prácticamente infinito. Los demonios dimensionales que custodiaban dicho infierno irían camino a donde estaban ellos, siendo que si llegaban los aprisionarían para siempre en ese infierno como si estuvieran muertos. La batalla comenzaría, en donde ambos de momento demostrarían estar bastante igualados. Evil Goku diría que nuevamente estaban en una batalla increíble, igualados pero con poderes distintos. Goku le diría que era admirable lo que había conseguido. Además, parecía haberlo hecho solo, ya que en su caso necesitó de una gran maestra para alcanzar su estado actual. Cada choque de puños creaba temblores masivos en el infierno 3, el cual era un infierno prácticamente infinito. Esto haría que criaturas de todo tipo se acercasen a donde estaban ellos. Otra cosa muy peligrosa, ya que el plan original era no llamar la atención. El tema es que el ambiente y el lugar favorecían mucho a Evil Goku. Este, con la energía del infierno, se hacía cada vez más poderoso, tal cual Goku en el mundo vacío al estar rodeado de energía negativa. Goku, preocupado, le preguntaría a Evil Goku si había tomado en cuenta el controlar su mente y cuerpo para no perderse en su poder.
No obstante, ya era tarde. Evil Goku, al necesitar cada vez más energía para enfrentarse a Goku, incrementaba su poder demasiado, perdiendo el control sobre sí mismo. Goku, sorprendido, diría que él estuvo a punto de quedar igual cuando peleó con Kid Muppet, ya que por segundo no se había perdido en su transformación. Las variaciones potenciadas con alteración de ki son muy peligrosas, ya que una vez que comienzan a absorber energía no paran. Por ello el sello de Irina era además como un limitador para que Goku no se perdiera. Sin embargo, llegaba un punto en donde el Super Saiyajin 7 ya no le seguía el ritmo a Evil Goku, quien estaba haciendo un desastre apocalíptico completamente inconcebible. Vegeta a lo lejos le diría de Goku que mejor era irse, y dejar que quienes fuera que vinieran lo apaciguaran. Goku diría que ahora no los dejaría en paz, ya que su objetivo eran ellos. Él sabía cómo se sentía a desesperación creciente de perderse en una transformación. Sin embargo, debían erradicarlo por completo. Evil Goku, con un tono de voz demoníaco, les diría que mejor no pensaran en huir como ratas. Él los destriparía si lo intentaban. Goku comenzaría a elevar su poder nuevamente, así de un momento a otro llegando al Super Saiyajin 8. Vegeta ya comenzaría a desesperarse, pues estaban tardando demasiado. La presencia de los demonios dimensionales estaba muy cerca. Goku le diría que se calmara, pues había que eliminarlo primero. Cargando un Kamehameha con una energía parecida al que derrotó a Evil Goku la primera vez, pero con un poder muchísimo mayor, Goku le diría que sea donde fuera que parase, debía aprender a controlar su poder. Es así como derrotaría a Evil Goku nuevamente. Ambos volverían a su estado base, para ocultar su presencia. Pero minutos después una figura enorme aparecería ante ellos. Tras todo el desastre, el Infierno 3 sería un aquelarre de proporciones dimensionales. Millones de seres que se acercaban a ese lugar eran la principal preocupación de Goku y Vegeta, quienes verían inminente nuevamente el pelear. Sin embargo, escucharían un aleteo enorme frente a ellos, junto a un ki sumamente oscuro pero nuevamente familiar. Goku le diría a Vegeta si había sentido ese ki tan increíble, a lo que Vegeta respondería que solo podía ser de un ser. Es así como de las sombras Karat, el demonio divino, volvería a verse con Goku y Vegeta. Estos evidentemente quedarían sorprendidos, pero preocupados, ya que el enfrentarlo les tomaría más tiempo. No obstante, este mandaría a sus secuaces a que distrajeran a todos los demonios que se acercaban, para que no interrumpieran. Goku y Vegeta, preparados para pelear, serían interrumpidos por el demonio divino. Este les diría que no era necesario luchar a estas alturas. A pesar de estar en ese infierno, este no era rival para ellos. Sin embargo, quería saber por qué razón habían viajado al Infierno 3 sin estar muertos. Goku le explicaría la situación, siendo bastante sorpresiva para Karat. Goku de igual forma le preguntaría el por qué este se encontraba en el Infierno 3. Karat le diría que él siempre estuvo allí, debido a que dedicó su vida de buscar poder sin importar el costo. Dicho sacrificio, lo hizo pasar de ser un guerrero común, a transformarse lentamente en el demonio que era ahora. Karat aún así se sentiría sorprendido del poder que ambos tenían, siendo muy superior al que poseían cuando viajó a la Tierra. Vegeta le diría a Karat que aunque no quisiera pelear con ellos, jamás le perdonarían el caos que había provocado. El demonio, consciente de todo, le diría que de igual forma le importaba poco su perdón, ya que le era irrelevante. Goku, no olvidándose del objetivo, preguntaría si él sabía por qué habían trasladado a Zaiko hacia el segundo infierno, siendo más lógico que lo trasladaran al tercero. Karat, siendo ya un guerrero milenario del Infierno 3, les diría que la razón en realidad era bastante compleja, ya que no era una, sino varias razones por las cuales Zaiko debía permanecer cautivo. No obstante, Karat solo sabía que Zaiko de un momento a otro había desarrollado un poder inimaginable en un periodo de tiempo extremadamente corto. Es curioso, debido a que su cuerpo no parecía correr riesgos de destruirse o desgastarse. Por ello se le había catalogado como un contenedor de poder. Es decir, un guerrero que podía albergar un poder absurdo en su interior sin riesgos. Esto era sumamente peligroso, pues lo hacía básicamente no tener un límite. Por ello, antes de que causara un apocalipsis anárquico en el infierno, le condenaron a un lugar en donde ni siquiera fuese posible el moverse. Nadie sabía por qué Zaiko poseía dicha anomalía, pero era realmente peligroso el darle libre albedrío incluso en el mismo infierno. Goku, fiel a lo que venía a hacer, en ese caso preguntaría cómo era posible entrar al infierno número 2, cosa que provocaría risas en el demonio divino.
El infierno número 2 era el infierno más cruel de todos. Un lugar inhabitable capaz de doblegar a cualquier ser que allí habite. El sufrimiento que se vive en dicho lugar es absolutamente nada comparado al del infierno 3, debido a que allí se envían a la peor escoria de todas. Goku diría que aún así ellos habían venido a ello. Al pasar por el infierno 4 y 3 habían contemplado lo insufrible que estos eran, pero siempre los mantuvo centrados el objetivo de llegar a donde estaba Zaiko. Solo si lo convencían, podrían detener la destrucción multiversal más grande de la historia. Kaarat diría que poco le importaba lo que les pasara a ellos si avanzaban, pero evidentemente liberar a Zaiko era muy peligroso para todos los infiernos, por lo que se negaría a ayudar. Goku le mencionaría nuevamente el peligro que estaban corriendo, pero Kaarat solo diría que eso era problema del mundo de los vivos. Curiosamente, el lugar más seguro luego sería el infierno cuando esa fusión llegara. Vegeta fastidiado diría que lo escuchara ahora. Ese sujeto llamado Cellbuzzer era capaz de destruir por completo una dimensión entera si se lo proponía. La verdad era bastante más estúpido de lo que pensaba si creía que el infierno sería un lugar seguro para alguien, siendo que después de todo también era una dimensión más. Aunque fuese sellada, no era impenetrable. La prueba era él y Kakaroto, los cuales sin mucho lograron acceder a ellos. ¿Qué le hacía pensar que si Cellbuzzer se empleaba a fondo no conseguiría él entrar allí y destruir todo? Por más si Zaiko fuese poderoso, de todas formas el peligro sería el mismo. Es por ello que se habían tomado la molestia de ir a ese asqueroso lugar y volver a ver su asquerosa cara, ya que si hubiese otra opción no hubieran ni pensado en viajar a lugares tan insufribles como ese. Kaarat comenzaría a comprender, debido a que realmente parecía que estos hablaban en serio. Este les preguntaría que si algo salía mal, tuvieran en cuenta que todo sería su culpa. Cosa que los condenaría por los demonios dimensionales a algo peor de lo que llegaría a imaginar. Este finalmente les mostraría el camino hacia el sello del infierno número 2, llevándolos a las puertas de este. Evidentemente él no podía darles acceso, sino una simple muestra de cómo llegar. Para llegar, los demonios dimensionales debían otorgarles permiso, pero era obvio que jamás lo obtendrían. Al enterarse de que estaban vivos, seguramente querrían obtener su alma y condenarlos para siempre. Goku diría que no era necesario. Con ese pequeño sello, ya podía sentir una pequeña parte de la energía del infierno 2. Con ella, podrían llegar allí. Sin embargo, estaba demasiado alejada. Tardarían muchísimo más de lo que les tomó llegar a la dimensión Amazon. Por ello, Goku diría que usaría el Super Saiyajin 7 para potenciar su teletransportación mejorada y así viajar directamente a donde querían. Kaarat finalmente se despediría de ellos, no sin antes Goku preguntarle cómo era posible luego salir de ese infierno. Después de todo, él lo había logrado ya una vez. Kaarat le diría que el infierno 3 no era nada comparado con el 2 en nada. Aquel infierno era muchísimo peor. Pero él logró escapar mediante la grieta que había dejado el que trasladaran a Zaiko de un infierno a otro. Al estar debilitado el sello, solo tuvo que usar su máximo poder junto al de sus secuaces. Escapar del segundo infierno era imposible. Así, mediante una teletransportación que dejaría un estallido de luz muy destructivo, el viaje dimensional al infierno 2 estaba completo. Infierno 2. Al llegar a dicho lugar, lo primero que Goku notaría era que no podía ver más allá de su propia nariz. La atmósfera de dicho lugar era terriblemente densa, y la gravedad era insoportable. Este le preguntaría a Vegeta si sentía lo mismo, pero extrañamente no obtendría respuesta. Al fijarse mejor, Goku notaría que Vegeta estaba sufriendo en el suelo, debido a que no podía moverse, respirar o tan siquiera mencionar una palabra. Goku le preguntaría qué estaba sucediendo, siendo lo más extraño que solo parecía afectar a Vegeta. Rápidamente Goku notaría que a él no parecía afectarle tanto, percatándose que era seguramente por el Super Saiyajin 7. El infierno 2 era un lugar solo para demonios y personas que iban a sufrir por toda la eternidad. Era claro que no era para gente viva. La vida de Vegeta se le estaría escurriendo entre las manos, saliendo así de un momento a otro cadenas de debajo de la tierra arrastrándolo a la oscuridad. Este intentaría luchar, pero era inútil. Goku diría que hiciera todo lo posible por al menos transformarse en Super Saiyajin 6, para ver si eso funcionaba. Vegeta, acatando la orden, a duras penas alcanzaría la transformación pudiendo liberarse a esas ataduras. Este aún así poseía muchas dificultades y aparentemente sufría bastante, pero al menos podía moverse y respirar un poco.
Este diría que realmente Kaarat no mentía, ya que ese lugar era demasiado peligroso. Goku diría que aparentemente no había posibilidad de mantener un perfil bajo, ya que debían utilizar solo variaciones de ki maligno o negativo, para que dicho infierno los tomara como demonios y no como presas. Sin embargo, aparentemente no era necesario el pelear, ya que lo que notarían inmediatamente sería cientos de torres y montañas en donde gente encadenada era amordazada evitando que pudieran moverse. Sin embargo, el infierno 2 estaba rodeado de puertas y muros, siendo increíblemente laberíntico. Al igual que en el infierno 4, era un lugar increíblemente silencioso, pero el sonido de murmuros y lamentos era constante y agobiante. Vegeta caería varias veces, preguntándose así si era posible el que éste saliera con vida de allí. Goku le diría que no se rindiera, que aparentemente ahora estaban más cerca que nunca de su objetivo. No obstante, el tiempo parecía no encajar, debido a que Cell ya estaba en la dimensión neutral. Al entrar, el masivo ki de la fusión comenzaría a causar estragos por todas partes. Gohan, Goten, Trunks y el resto de múltiples guerreros en la Tierra sentirían la aterradora presencia de esa hórrida amenaza. Temblorosos, desconsolados y aterrorizados, todos comenzarían a cuestionarse si había sido buena idea el unirse a esa batalla. No obstante, ya era tarde, y todos tenían que hacer fuerza para detener a ese sujeto lo más que se pudiera hasta la llegada de Goku y Vegeta. Sin embargo, ambos ya habían tardado demasiado, comenzando a dudar si cumplirían el objetivo o se habían perdido en el infierno. Con una velocidad descomunal, Cell llegaría en pocos instantes a la Tierra. La presencia de la aparentemente invencible fusión haría temblar la Tierra entera. Este se percataría de múltiples presencias dentro del planeta dirigiéndose en un instante a donde estaban estos. Ante ellos, Cell diría que solo les haría una sola pregunta, y que solo lo haría una vez. Que tomaran en cuenta que de igual forma absolutamente todos iban a morir, pero el que respondieran rápido o no, determinaría que tanto sufrirían antes de que el dulce regalo de la muerte lo abrazara para siempre. ¿Dónde estaba Goku? En un silencio abrumador, solo se escucharían las oraciones y lamentos de muchos de quienes estaban en la Tierra. Cell diría que entonces comenzaría un terrorífico juego. Por cada persona que preguntara y no obtuviera respuesta, mandaría al infierno a cada uno de maneras grotescas y sanguinolentas. Tanto, que sentirían cada fibra de su cuerpo suplicando morir. La matanza había comenzado, en donde tanto Gohan, Goten, Trunks y los demás guerreros de la Tierra no podrían soportar los desgarradores gritos de dolor de las víctimas. Gohan avanzarían lentamente, diciendo que era muy cobarde lo que habían hecho. Romper las reglas de la vida y la muerte era algo imperdonable y sea como sea ellos lo detendrían. Cell reconocería al hijo de Goku, atrayéndolo a sí mismo con solo mover un dedo. Este le preguntaría que sea como sea moriría, pero si le decía dónde estaba su padre, seguramente no lo haría sufrir demasiado. Gohan, como es obvio, jamás le responderían, en lo que Cell atravesaría su estómago con solo su cola. Cell le diría que por parte de Cell, este aún no le perdonaba en lo más mínimo lo de hacía unos años, y que había esperado vengarse durante todo este tiempo. En ello, Goten transformado en Super Saiyajin 6 golpearía a Cell en el rostro, prácticamente sin tener efecto. Sin embargo, sería suficiente para que este soltase a Gohan. Cell con una sonrisa, le diría que para ser un Saiyajin terrícola su poder había aumentado mucho. Pero aún así era una simple alimaña. Estos le darían una de las semillas del ermitaño a Gohan, en lo que todos comenzarían a atacar a Cell. Gracias al nuevo efecto que tenía la teletransportación, Goku comenzaría a sentir pequeños chispazos de poder en la Tierra, mencionándole a Vegeta que ya estaban sobre la hora. Cell había llegado. Vegeta le diría de Goku que en ese caso se apresuraran. ¿A dónde diablos debían ir? Entre la desesperación de estar en ese sofocante lugar y la impotencia de no poder ayudar en la Tierra, solo perdían el tiempo en vano. Goku le diría que no tenía idea, con todo lo que le habían comenzado sobre el poder de Zaiko, pensaba que podría sentir su ki fácilmente al llegar. De hecho, Goku podía sentir muy difuminados los ki más poderosos de la Tierra, la cual estaba a millones de eones de allí, por lo que era aún más impresionante no conseguir el ki de Zaiko estando en el mismo infierno 2. Sea donde sea que esté, su poder está increíblemente contenido. Vegeta diría que en ese caso lo mejor era irse. Si se apresuraban, quizá era posible que algunos escasos pedazos de dimensión aún existiesen. Goku le diría que no hiciera locuras, pues este había comenzado a lanzar ataques por doquier.
Goku desesperado, le daría un fuerte golpe a Vegeta el cual lo dejaría bastante mal. Vegeta enfurecido, se transformaría e intentaría transformarse en Super Saiyajin 8, pero a no ser una variación negativa o maligna de Ki, no podría moverse ni respirar. Goku le diría que volviera al Super Saiyajin 6 rápidamente, pero Vegeta con el gasto de energía ya no podría. Goku intentaría ayudarlo pero era inútil. Aparentemente Vegeta tenía su destino sellado. En ello, rápidamente las cadenas que lo arrastraban serían cortadas rápidamente, y a su vez obteniendo un poco de poder maligno que le ayudaría a devolver a duras penas al Super Saiyajin 6. Vegeta le agradecería de Goku, pero este diría que él no había sido. Sin embargo, este diría que no esperaba verlo a él en dicho infierno. Realmente, no en un infierno tan profundo. Vegeta le diría a quien le hablaba, así Goku diciendo que si no sentía ese inmenso ki. Vegeta se sorprendería, viendo al Ángel Z ante ellos. En la Tierra, muchos de los aliados contra Cellbuzzer ya habían sido derrotados con gran facilidad. Era increíble, pero esa fusión era demasiado para ellos. Su sola presencia ya agrietaba cada planeta del sistema solar. Cellbuzzer diría que realmente quería probar sus poderes, pero contra estas simples alimañas era absurdo. La única razón por la cual la Tierra no había reventado aún, era porque él la mantenía unida con su energía. No obstante, ya se había cansado de estar allí. Si no encontraba a Goku y Vegeta por las buenas, pues haría trizas esa dimensión para sacarlos de su escondite. Al escuchar eso, Gohan le diría de Goten que era hora de usar su plan de emergencia. Gohan comenzaría a cargar un Masenko oscuro, el cual Cellbuzzer ni se molestaría en esquivar. Entre la densa neblina negra, Gohan diría que ya era hora, así Goten y Trunks haciendo la danza de la fusión y trayendo a la vida de Goten Super Saiyajin 6. En el campo de batalla, otro inmenso ki se haría presente. Irónicamente un ki tan oscuro era el que estaba dándoles un rayo de esperanza. Gotenks diría que era hora de pelear, y de mandar esa alimaña al suelo. Cellbuzzer asombrado, diría que pelear contra otra fusión no parecía tan aburrido. Por ahora la Tierra ganaría unos minutos más. Sin embargo, la preocupación de Gotenks era el cuánto tiempo duraría esa fusión. Z les diría de Goku y Vegeta que ya en el planeta supremo les parecía unos simios, pero verlos vivos en uno de los peores lugares del multiverso dimensional le confirmaba que evidentemente eran muy estúpidos. Goku diría que el ir hacia ese lugar no era por simple capricho, a lo que Z diría que lo sabía, y que sabía todo lo que sucedía en la Tierra. Un nuevo y poderoso adversario había llegado. Pero la pregunta era, ¿qué buscaban en dicho infierno? Suponía que el mismo resultado que el de Evil Goku. Goku diría que no, pues en realidad venían por Zaiko. Habían escuchado que se había vuelto un guerrero extraordinariamente poderoso, y lo necesitaban para poder combatir la nueva amenaza. Z, quien era conocedor de dicho infierno, diría con toda la seriedad del mundo que eso era imposible. Goku diría que no se precipitara, debido a que si lo convencían, no habría ningún problema. Z diría que el problema radicaba en ello. Jamás convencerían a Zaiko. Este había dejado de ser quien conoció. Debido a que toda capacidad de pensar o razonar de dicho guerrero ya no existía. Por alguna razón, el psicópata de su hijo había logrado destruir la mitad de su alma. Todo esto con la intención de obtener un poder fuera del alcance de toda lógica. Goku confundido, diría que no veía mucha diferencia entre eso y lo que ya habían vivido, debido a que si mueres en el infierno tu alma desaparece. Z diría que se equivocaba. Las almas jamás desaparecen, de hecho, son el tipo de existencia más moldeable posible, el cual le da sentido a toda la existencia. Las almas que existen son exactas, lo cual mantiene el equilibrio existencial en orden. Si un alma desaparece, el equilibrio se altera, lo que trae consigo fallas en la realidad, espacio y tiempo. Quizá no inmediatamente, pero sí a largo plazo. Goku y Vegeta sorprendidos, diría si algo así ya había pasado antes. Z diría que sí, que hacía muchísimos eones, hubo un aquelarre dimensional en el cual las almas eran inestables y tendían a destruirse. Como resultado, dieron un multiverso dimensional fallido, el cual ahora es conocido como el infierno número 1. Incluso, en los inicios del multiverso actual, las leyes fueron rotas por dos almas que fueron destruidas. Goku nuevamente preguntaría entonces qué provocaba eso. Toda anomalía existencial es corregida por el mismo multiverso dimensional. Debido a eso, al ser algo no pensante, a veces crea aberraciones que atentan contra la realidad, el tiempo e incluso la vida y la muerte.
Por ello ambas anomalías fueron enviadas por los dioses celestes a donde pertenecían. Al infierno 1. Cuando un alma debe ser destruida, va allí para desaparecer. Estos conceptos abstractos serían demasiado para Goku y Vegeta, quienes harían una última pregunta. ¿Qué consecuencia traería la anomalía que Zaiko había creado con su media alma? Z diría que solo el tiempo y el multiverso dimensional lo decidirán. Guiándolos a una puerta increíblemente grande, les preguntaría tanto a Goku como a Vegeta, si sabiendo todo lo que les había comentado, aún querían intentar convencer a ese monstruo. Goku y Vegeta dirían que no tenían de otra, por lo que entonces adelante tenían su respuesta. Sin embargo, una última advertencia, él suponía que conocían la existencia de los demonios dimensionales. Pues bien, el infierno 2 tenía solo uno, pero uno capaz de volar una realidad completa. Si no se apresuraban, era más que seguro que los borraría para siempre. Y ya sabían cuál era la consecuencia de ello. Así que mejor apresurarse antes de que el demonio Tengu notara su presencia. Y una cosa más. Era imposible el que Zaiko les ayudara. Al ser un contenedor de energía, el derrotarlo les daría a ellos un poder increíble. Así que mejor se centraran en derrotarlo. Antes de entrar, Goku le diría a Zeta que había conocido a su hermana Irina. Ella lo había guiado en el mundo vacío y lo hizo conseguir el poder que tenía ahora. Ella le había comentado que si lo volvía a ver, le pediría perdón por alejarse tanto, y que siempre había admirado su amor por la vida y su entrega por protegerla. Al igual que Goku, ella sabía que él no era un mal tipo después de todo. A veces el infierno es bastante injusto. Palabras que provocarían en Z una especie de redención. En la Tierra, Gotenks Super Saiyajin 6 parecía llevarle buena pelea a Cellbuzzer. Realmente, el poder aguantar hasta que Goku llegara no parecía tan imposible después de todo. Sin embargo, iban en un barco a ciegas. Estos no sabían si Goku y Vegeta llegarían pronto, o si llegarían solo para ver sus cadáveres. Sin embargo, ahora tenían un rayo de esperanza. Cellbuzzer diría que recordaba lo divertido que era pelear contra Gotenks, ya que por parte de Majin Buu estos lo recordaban a la perfección. La pelea se extendería por unos minutos en los cuales Cellbuzzer se lo tomaría realmente bien. Aún así, la desventaja de Gotenks era clara. Sin embargo, cada segundo era muy valioso para ellos. Gotenks finalmente le daría un buen golpe a Cellbuzzer, pero debido al poder que usó para ello la fusión se separaría. Cellbuzzer diría que ese golpe no había estado nada mal, pero seguían siendo demasiado inferiores. Estos frustrados le dirían cuando pensaban separarse. Su fusión debía ser incluso más desgastante que la suya. Cellbuzzer al escuchar eso reiría fuertemente, diciendo que ya lo entendía. Ellos solo querían matar el tiempo hasta que su fusión se separara. Realmente era muy triste su realidad. Lamentaba decirles que su fusión era permanente, o más bien, era hasta que ellos decidieran separarse. Cosa que obviamente no pasaría. Nadie podía creer eso, siendo básicamente un golpe moral definitivo. No había manera lógica y posible de derrotar a esa fusión entonces. Dándose prácticamente por vencidos, Cellbuzzer diría que sus caras de lamento eran el mejor premio para él. Aún así, quería verlos aún más destrozados que ello. Por si aún no lo sabían, aún poseía 3 transformaciones más. Y lo mejor de todo, es que cada una de ellas incrementaba su poder de manera brutal. La pesadilla de todos se haría realidad, sabiendo que si no podía con la que ahora sabían era su forma base, ¿qué clase de demonio tan espeluznante sería en su máximo poder? En el infierno 2, Goku y Vegeta llegarían al final de su camino. Un muro increíblemente grande era el que los separaba de Zaiko. Goku y Vegeta, entendiendo que el tiempo era ya prácticamente irrefrenable, tendrían el mismo pensamiento. Dar el todo por el todo para salir de allí lo más rápido posible. Usarían la fusión. Usando la danza, estos traerían a la vida de Gogeta en Super Saiyajin 5, el cual con un poderoso golpe derrumbaría el gran muro, dejando al descubierto a un Zaiko completamente amordazado por cadenas. Sonriendo, les diría que realmente eran muy estúpidos. ¿De verdad ir al mismo infierno solo para buscarlo a él? La razón debía ser interesante. Gogeta le diría que el único estúpido que había en ese lugar era él. Lo que había hecho era algo completamente imperdonable en todo sentido, cosa que lo hacía meritorio de pasar el resto de su asquerosa existencia en dicho lugar. Sin embargo, ahora necesitaban de su poder. Zaiko diría que si eso era cierto, que lo liberaran y probaran ser dignos.
Estos con la ayuda del Super Saiyajin 5 harían que las cadenas se destruyeran momentáneamente, liberando a un Zaiko que inmediatamente comenzaría a elevar su poder de manera descomunal. Gogeta sorprendido le preguntaría qué clase de entrenamiento había llevado a cabo, a lo que Zaiko respondería que solo había hecho lo que su padre le enseñó. En la Tierra, este había conseguido una transformación distinta al Super Saiyajin debido a que le daba asco pertenecer a esa raza. Sin embargo, gracias a su pelea este había conseguido por primera vez la emoción Saiyajin de volverse cada vez más fuerte. Por ello sacrificó la mitad de su alma y en ello consiguió su propia versión del Super Saiyajin 5. Este elevando su poder de forma increíble, sorprendería incluso a un Gogeta Super Saiyajin 5. Solo el expulsar su poder creaba una tormenta que cortaba lo que sea, acertándole un poderoso golpe a Gogeta Super Saiyajin 5 que lo mandaría de volar una distancia inmedible. Gogeta intentaría levantarse, pero era inútil, la velocidad de Zaiko era de otro mundo. Increíblemente, Gogeta Super Saiyajin 5 estaba recibiendo una paliza por parte de Zaiko. Gogeta sin opciones, diría que en ese caso no tenía tiempo de especular. Debía eliminar a Zaiko debido a que la fusión solo duraría 5 minutos. Aprovechando la distancia entre él y Zaiko, este volvería a su estado base rápidamente, contaminando sus transformaciones potenciadas con energía negativa trayendo a Gogeta Super Saiyajin 7. Ahora, la fusión duraría como mucho 3 minutos, por lo que era necesario apresurarse. Zaiko se sorprendería de la apariencia de esa transformación, así emocionándose por pelear. Sin embargo, como todo Saiyajin que supera más allá de sus límites, su poder estaría incrementándose constantemente. Cada vez más perdido en su poder, Zaiko estaría perdiendo la cabeza haciéndolo demasiado peligroso. La batalla comenzaría en donde ambos con el chocar de sus puños destruirían un equivalente a un hemisferio completo de un universo. Gogeta a sabiendas que podía separarse y fracasar en cualquier momento, usaría el máximo de sus capacidades, superando a Zaiko, y cargando un Ultra Big Bang Kamehameha negativo, impactando de lleno en Zaiko. El poder y posterior efecto de este ataque sumiría en oscuridad inclusive al mismo infierno número 2, llamando nuevamente la atención de Z. Este preocupado por el desastre que estaban causando, sabría que las cosas podrían salir de las manos de los Saiyajin si no se apresuraban. Es por ello que trataría de pedir una inesperada ayuda. Zaiko con un poderosísimo grito se levantaría entre escombros y cadenas estando en un nivel de furia incontenible. Gogeta Super Saiyajin 7 sería sorprendido, pero aún así seguiría siendo superior. Sin embargo, debía tener cuidado ya que si Zaiko había sobrevivido ante semejante ataque, tendría que usar toda su capacidad en el siguiente. La batalla proseguiría en donde la destrucción que estos causaban era inimaginable, siendo así objetivo del demonio dimensional del infierno 2. A mitad de la batalla, con un Gogeta y Zaiko jugados a todo, una voz se escucharía entre toda la destrucción la cual lograría detener la batalla. Gogeta se sorprendería debido a que nuevamente era alguien muy familiar. La madre de Zaiko. Aquella Kaioshin resentida con los Saiyajin, la cual había creado su propia variación para acabar con Goku. El morir, la había condenado al infierno 2 por ser una diosa que usó sus poderes para el mal. Sin embargo, esta vez sus intenciones no eran hostiles. De hecho, esta inesperadamente le pediría a Zaiko que por favor colaborase. Luego de muchos años, a pesar del odio que ésta poseía, realmente ahora entendería que todo estaba mal. De que a pesar de que creó una máquina de destrucción, se sentía orgullosa de haber tenido compañía durante tantos años. Esta lo conocía, y se sentía culpable de haberlo creado por esos fines tan egoístas que lo habían llevado a sufrir en dicho lugar. Ahora, el mundo o el universo estaban en peligro por lo que ellos habiendo sido tan egoístas tenían la obligación de ayudar. Zaiko perdido en su furia se negaría, pero desconsolada su madre le diría que por favor hiciera eso por ella. Zaiko se detendría dudando de sí mismo, pero segundos después volvería a su furia intentando atacar a su madre. Antes de que lo lograra, el mismo ataque de Gogeta nuevamente impactaría en él esta vez cumpliendo el objetivo de destruirlo. Instantes después la fusión se separaría, haciéndolos vulnerables nuevamente al infierno 2. Z al ver esto los ayudaría, para que no murieran dándoles el último escaño de energía maligna que poseía, desapareciendo posteriormente. Aquel a quien conocieron como Z, se había ido. Sin embargo, el derrotar a Zaiko les había dado un poder brutal. Zaiko, realmente debilitado los maldeciría, pues el poder que había reunido, ya no era suyo.
Tanto Goku como Vegeta ahora tendrían una apariencia igual a la de Zaiko, pero con un poder que trascendía todo entendimiento. Algo a lo que llamarían Super Saiyajin 9.